Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes este día? Bendecidos. Hasta este calor, ¿verdad? Nos hace sentir muy bendecidos porque el calor más fuerte ya no lo vamos a experimentar. Amén. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra este día. Doy gracias a Dios y a la directiva de la clínica que tuvo a bien que pudiera compartir con ustedes esta palabra. Quiero invitarles que abran su Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 13. Amén, ¿ya estamos listos? Proverbios capítulo 21, el versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio de compartir la palabra en este momento. Sé que tú estarás hablando nuestras vidas de una manera muy especial. Usa mis labios, ordena todos los pensamientos que tú quieres dar a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? He titulado esta reflexión de la palabra de Dios: escucha el clamor del necesitado. Escucha el clamor del necesitado. Este proverbio que nosotros acabamos de leer fue escrito por el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, porque Dios le dio mucha sabiduría. Si leemos todo este libro de Proverbios, encontramos muchos consejos para vivir nuestra vida bien. Hay consejos para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, en fin, para todos. ¿Qué es un proverbio? Pues es una frase breve que expresa la experiencia de la vida. ¿Cuántas veces cree usted que vio Salomón pasar frente a sus ojos o repetirse esta historia que hemos leído en este versículo? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué difícil y qué bonito a la vez, porque el Señor, cuando nos dice sobre algo, siempre nos muestra las dos partes para que nosotros podamos elegir cuál de esas queremos. ¿Qué es el clamor? Es una voz lastimosa que refleja aflicción, congoja, angustia, desolación. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha clamado? No siempre se puede clamar por un plato de comida, ¿verdad? Quizás por alguna petición que usted tiene, usted ha elevado esa voz de clamor. Yo recuerdo muy bien en una ocasión que yo clamé, que yo pedí algo que lo necesitaba en ese momento. Recuerdo que cuando mi papá estaba ya muy grave, el médico me dijo: vaya a comprar esta medicina y por favor corra porque la necesitamos ya. Salí con aquella receta, compré la medicina, pero se me ocurrió una idea. Los que van a visitar los pacientes entran por un portón y los empleados entran por otro portón. Y justamente estaba enfrente del portón que entran los empleados. Y yo dije, nada pierdo con hacer la petición. Llegué donde el que estaba de vigilante y le dije: quiero que por favor me deje entrar. Y me dice: no, aquí solo entran los empleados. Llevo una medicina y mi papá está muy grave. No sé qué cara le puse, pero
jamás olvidaré cuando Él comenzó a abrir el portón para que yo pudiera entrar. Y clamores como esos, pienso que cada uno de ustedes tiene, donde han visto la mano de Dios. Cerrar el oído al pobre es un acto voluntario según este versículo, porque dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, no es que está sordo. A voluntad propia dice, yo no quiero hacer nada, voy a cerrar mi oído, voy a hacer que no escucho para no ayudar al pobre. ¿Cuántos hemos sido ayudados alguna vez? Muchas veces los que están mayores, quizás algunos de ustedes salieron de sus casas en tiempo de la guerra sin saber hacia dónde iban y encontraron ahí a alguien que les dijo, puede quedarse aquí. Si necesita algo de comida, yo se lo puedo dar mientras usted decide si sigue o se queda aquí en este viaje que lleva. Y muchos pueden decir, qué triste, ¿verdad?, para los que pasaron esa historia. Pero yo les digo que, al contrario, quizás es una bendición, porque cuando nosotros vemos la necesidad en otra persona, nos hace recordar que un día nosotros fuimos beneficiados en ese momento tan difícil. ¿Y sabe qué? La vida siempre avanza y avanza, y como dice una canción cristiana muy antigua, la vida da vueltas, ¿verdad? ¿La han escuchado? Dice, la vida da vueltas como un carrusel que gira, da vueltas sin parar. Arriba o abajo te puedes encontrar, pero Jesús su paz te da, Jesús siempre estará. Hoy puede ser alguien que está necesitando de nuestra ayuda y mañana podemos ser nosotros. Es por eso que este versículo llega en un momento muy especial para nosotros. Escucha el clamor del necesitado. ¿Por qué debemos escuchar el clamor del necesitado? Número uno, porque así demostramos el amor de Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Y si nosotros somos sus hijos, el amor de Dios debe verse reflejado cada día en nuestras vidas. Les invito a ir en su Biblia a 1 Juan 3, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué bonito este versículo. Si nosotros tenemos la posibilidad, y cuando me refiero a la posibilidad no es grandes cantidades, cada uno de nosotros tiene alguna pequeña cantidad con la que puede ayudar a un necesitado. Dice el versículo 17, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si nosotros cerramos nuestra mano al clamor del necesitado, esta pregunta nos hace meditar en esta hora. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? En una ocasión, un intérprete de la ley se le acercó a Jesús y le hizo esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta se la hacía para probar a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? El maestro de la ley le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido. En otras palabras, teóricamente andás muy bien, pero le dice, haz esto y vivirás.
Entonces el maestro de la ley, queriendo excusarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién es que tengo que ayudar? El Señor no le contesta con un sí o un no, sino que le narra una parábola y le dice, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, pero mientras iba por el camino le salieron los ladrones. Los ladrones vinieron y lo despojaron de todo. Ya no teniendo nada más que quitarle, no le bastó con eso, sino que lo golpearon duramente. Y la Biblia dice que lo dejaron medio muerto. O sea, casi ya estaba muerto, ¿verdad? Al ver esa escena, cualquiera de nosotros ahorita mismo quizás quiere ir y ayudarle, ¿verdad? Al hombre que está ahí. Estaba solo, medio muerto, tirado cerca de ningún lado, me imagino, porque pienso que no quedaban muy cerca de estas ciudades. Pero mientras estaba en esa condición, pasó un sacerdote. Y dice que el sacerdote vio lo que había sucedido, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Aquel hombre seguía en aquella escena y después pasa un levita. Y el levita al verlo también pasó de largo. ¿Sabe qué tenían en común esos dos personajes? Los dos pasaban en la iglesia. Uno pues conocía muy bien la ley y el otro era el que cantaba y pasaban en la iglesia, pero pasa un tercero. Y ese tercero, cuando llegó a ese lugar, hubo algo diferente en él. Y es que cuando vio esa escena dice que fue movido a misericordia. Ninguno de nosotros puede dar si no somos movidos a misericordia. A la fuerza, ¿cree usted que podemos quitarle a alguien o exigirle que nos dé $1 para este ministerio? Es cuando usted y yo somos movidos a misericordia. Cuando nosotros reconocemos que tantas veces hemos necesitado, hermanos, de alguien, y si en ese momento nosotros podemos ayudar a aquel hermano, aquel que tiene necesidad, debemos hacerlo. Este hombre dice que lo recogió, se lo llevó y lo llevó a un lugar para que vendase en sus heridas y dijo, si gastan más en este hombre, por favor me lo hacen saber, porque yo lo voy a pagar. Qué acción tan bonita de este hombre. Esto nos hace meditar a nosotros, hermanos, cómo estamos en este aspecto de dar al necesitado. Leí la historia de una vaca y un cerdito. La vaca, pienso que en esos momentos cuando ella se echa, ¿verdad?, a rumiar la comida, se puso a pensar y estaba ahí cerca de ella un cerdo y le dice, cerdito, he estado pensando que tú y yo podemos contribuir para erradicar un poco el hambre de este mundo. Y sigue con el plan y le dice, mira, yo puedo dar leche, cuajada, queso, requesón, crema y todos los derivados. Y tú, cerdito, le dice, puedes dar carne, jamón, embutidos, chicharrones y todo lo demás, ¿verdad?, del cerdo. El cerdo piensa por un momento y le dice, para ti, vaca, le dijo, es fácil dar, pero para que yo pueda dar, primero tienen que matarme. Pareciera un chiste, pero en el mundo hay seres humanos así, que no pueden dar nada. Y para que puedan dar es necesario que se mueran antes. Bueno, y que no es que dan, sino que ya las cosas tienen que dejarlas a otros, ¿verdad? Pero hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de poder ayudar. Y le digo algo más, el privilegio solo será aquí en la tierra.
Allá en el cielo, ¿a quién le vamos a dar, hermanos? Allá ya no se puede, porque aquí es donde hay esta necesidad. ¿Por qué debemos escuchar el clamor del necesitado? Número 2, porque ese es el modelo de Jesús. Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó personalmente por sus necesidades. Cuando a veces nos ponemos a pensar, hermanos, Jesús estaba ya en su trono en el cielo y vino aquí a este calor, ¿se imaginan ustedes? Y como si eso fuera poco, despojarse de todo lo que Él tenía por nosotros, hermanos, que a veces somos tan mal agradecidos, ¿verdad? Y dejó allá su trono y no vino aquí de vacaciones, ni vino de paseo, sino que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros ahora decimos que somos hijos de Él, coherederos con Cristo. ¿Será que en realidad estamos reflejando ese amor de Jesús en nuestras vidas? Porque ahora nosotros somos los responsables de reflejar ese amor. Siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Y durante su ministerio, Él enseñó que debíamos ayudar a los necesitados. Dice la Biblia que un joven muy rico se le acercó y le hizo esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos, ¿los sabes? Todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y le dice Jesús: bueno, muy bien. Este hombre pensó: hoy sí, solo me va a decir que ya no tengo que hacer nada más, porque ya lo hice todo, he guardado los mandamientos siempre desde mi juventud. Y entonces le dice Jesús: una cosa te hace falta. Y ya él pensó: eso ha de ser muy fácil. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este hombre pienso que enmudeció, pienso que agachó su cabeza porque se puso muy triste, porque él amaba más las riquezas de este mundo que a Dios y a su prójimo. Él amaba más las riquezas de este mundo. Y aun cuando Jesús le dijo que iba a hacer tesoros en el cielo, él aún así no contestó, sino que simplemente se quedó en silencio. Los cristianos verdaderos de la actualidad también reconocen que como discípulos de Jesús deben interesarse por los pobres, por los necesitados. Sobre todo, dice, con nuestros hermanos de la fe. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando usted lee cómo vivía la iglesia primitiva, ¿no es cierto que a veces nos sorprendemos? Dice la Biblia que ellos tenían en común todas las cosas y ninguno decía: esto es mío, esto es tuyo, sino que vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles y ahí pues ellos distribuían para las personas que tenían necesidad. Hay un ejemplo también en Hechos 11, dice que se desató una hambruna que azotó varias regiones del Imperio Romano cuando el emperador era un señor llamado Claudio. Y entonces los hermanos que estaban en Antioquía, ellos de su idea promocionaron quizás una ofrenda y enviaron una ayuda a los hermanos que estaban pasando necesidad en Judea y la enviaron, dice, con los ancianos. Ahora le pregunto, ¿y nuestra situación ahora cómo es? ¿Sentimos nosotros ese amor que sentía la iglesia primitiva? ¿Saben que esta clínica tiene
ya muchos años de estar funcionando. Y como el nombre de la clínica dice, Dios proveerá, no cabe duda de que es Dios quien la ha sacado adelante, pero Él nos necesita a cada uno de nosotros. También en la ley, hermanos, había una provisión para los necesitados, solo que en la ley, como la misma palabra dice, era ley. Les leo Levíticos 19, versículos 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, no recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, punto. Así está en mi Biblia. Era una orden, porque ellos en ese tiempo la bendición les llegaba a través de las cosechas. Pero en nuestros días no es así, pero Dios siempre nos bendice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Apartar, de acuerdo a nuestras posibilidades, algo para ayudar a aquel que está pasando necesidad. ¿Por qué debemos escuchar el clamor del necesitado? Número 3, porque hay bendición al que lo practica. Entonces podemos decir, bueno, entonces lo voy a practicar por interés. No, no es así. Simplemente al meditar en estos versículos, la oportunidad que Dios pone frente a nosotros para ayudar, no es porque quiere que nos quedemos con poquito, sino porque Él quiere bendecirnos. Ese es el propósito de Dios al darnos la oportunidad de ayudar. San Lucas 6:39 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darás en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta es una frase bastante común y yo se la escuchaba a mi abuela y ella decía, con la vara con que uno mide, así lo vuelven a medir, pero con una cuarta más decía. Pero esto está en la Biblia y dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios nos impulsa de muchas maneras a que nosotros seamos dadivosos y una de ellas es que nos promete bendecir. Yo pienso que esa debería ser suficiente, ¿verdad? Para nosotros poder ser generosos. Él dice que nos va a bendecir. Las oportunidades de dar es igual a más bendición. Pero ¿sabe qué nos dice el sistema del mundo? Bueno, si quieres ser bendecido, tienes que abrir una cuenta allá en el banco y depositarle cada cierto tiempo, ¿verdad? Esa cuenta. No está mal siempre y cuando dejemos siempre para ayudar a los necesitados. Y usted va y abre la cuenta y usted deposita su dinero y le dan a usted nada más un papelito. Y usted lo mira y dice, tengo $35 ya ahí ahorrados. Pero si ese banco entra en quiebra, hermanos, ¿de qué le sirve ese papel? De nada. Pero ¿cómo es el sistema de nuestro Dios? El sistema de nuestro Dios es diferente. Y saben que el mismo Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla no llega, donde los ladrones tampoco llegan, no pueden llegar ahí. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y usted dice, bueno, pero es que allá en el cielo no me dan ningún papelito para ver cuánto tengo. ¿Le parece poco la palabra de Dios, todo lo que dice? Aquí está la garantía de que usted nunca va a perder si invierte en el cielo. ¿Sabe por qué nunca se va a ir a quiebra ese banco? Porque Dios, el dueño de ese banco, es el dueño de todo. ¿Cómo se va a ir a quiebra? Ahí no llegan los ladrones, no llega nada que pueda dañar lo que usted tiene ahí. ¿Ya abrió su cuenta usted en el cielo o ya se la cerraron? Solo usted lo sabe, ¿verdad? Si la tiene abierta y le está depositando mientras puede. ¿Sabe que Dios no le podemos ganar en cuanto a dar, pagar y recompensar?
¿Se acuerdan del canto de los paladines del reino? No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Si usted ha dado, usted se dará cuenta que la bendición siempre ha llegado. Y muchas veces decimos, y lo que yo di, ¿verdad? No era mucho y Dios me ha bendecido con esto, que no me lo merezco porque no fue tanto lo que yo di, pero Dios me ha bendecido. Si Dios le ha bendecido, hermanos, es que Dios le quiere pedir. Y si Dios le pide, es porque le quiere dar. Así funciona. ¿Qué beneficios tenemos al dar? El versículo que leímos al principio dice que el que cierra su oído al pobre, él clamará y no será oído. En otras palabras, si abrimos nuestro oído al pobre, cuando nosotros clamemos, seremos escuchados. Proverbios 28-27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? Pues lo decidimos nosotros. Y el último versículo que nos habla acerca de los beneficios del dar es Proverbios 19-17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Saben que cuando leo este versículo siempre pienso en Dios diciéndome, dale a aquel que necesita algo, dale algo a aquel que lo necesita, y lo que le des, no estés esperando que al que ayudaste te va a regresar otro favor, porque Él dice que Él es quien va a pagar a cada uno. ¿Cuántas veces, hermanos, nos equivocamos y ayudamos a alguien y después decimos, ni las gracias me dio, ¿verdad? Que ese es bien malagradecido. Pero el Señor dice en este versículo que cuando damos al necesitado, es a Él que le prestamos. Y la verdad que hasta se siente uno avergonzado, hermano, estarle prestando a Dios después de que Él nos ha dado tantas cosas. Y Él claramente dice que no se va a quedar con eso que le prestemos, sino que Él nos lo va a devolver otra vez. Para finalizar le diré que el que abre su oído al clamor del pobre siempre va a encontrar muchas oportunidades para dar, pero el que cierra su oído al clamor del pobre, lo único que va a encontrar son excusas para no dar. Pero hay una verdad tan indiscutible que la mejor forma para nosotros recibir es dar. Póngase de pie, hermanos. Sé que hablo con una iglesia que es muy dadivosa. Todos podemos ver el trabajo grande que se ha hecho en este lugar, pero aún el Señor quiere bendecirnos más. Amén. Oramos, Señor, muchas gracias por hablarnos a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos motivas a dar, a seguir dando, porque esta iglesia es una iglesia dadivosa, una iglesia que así como el samaritano fue movido a misericordia, también es movida a dar para las personas que padecen necesidad. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Te pido, Señor, que bendigas esta iglesia para que pueda seguir dando para tu obra. Bendícele, Señor, que cada uno de nosotros pueda ver tus bendiciones extraordinarias en nuestra vida. Seas tú, Señor, haciendo grandes cosas. Seas tú dando la recompensa a cada hermano que se esfuerza por colaborar con tanto ministerio, Señor. Bendícele grandemente. Clamamos, Señor, porque seas tú derramando una bendición grande en cada hermano que se esfuerza cada día para ayudar en tu obra. Pon en nosotros ese anhelo de hacer tu voluntad, en cuanto a dar, Señor, de lo poco o de lo mucho que tú nos des, que siempre sintamos ese deseo de ayudar a los que están más necesitados que nosotros. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
El culto ha llegado a su final. Te invitamos a que recibas a Jesús como tu Salvador y Señor. Repite esta oración. Señor Jesús, vengo a ti tal como soy. Sé que me amas, que moriste en mi lugar. Te doy mi vida para que sea suya desde ahora y para siempre. Cambia mi vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, llámanos a nuestros números telefónicos. Nos gustaría orar por ti. O visítanos. Estamos ubicados a 300 metros al oriente del Polideportivo, en San Francisco Gotera, Morazán. Te esperamos. Dios te bendiga.